estar en una congregación donde se enseñara la palabra de Dios. Y gracias a Dios que me ha traído a esta congregación. Quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios 13. Es una porción muy conocida por casi todos. Quiero leer 3 versículos hasta el 7 y la primera parte del 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Padre, hemos pronunciado tu palabra, es santa, es pura, es eterna. Señor Jesús, permita que tu Santo Espíritu sea el que me dé sabiduría e inteligencia para exponer tu palabra, porque yo soy un pequeño instrumento, así como este que tengo en mis manos, eso soy yo en tus manos. Padre, tú lo haces todo. También te ruego que tu Santo Espíritu sea el que abra el corazón, la mente y el entendimiento para que entienda cada hermano, cada amigo que escucha tu voz y que tu Espíritu Santo le reveles el misterio del Evangelio y que cada uno podamos salir lleno de tu gracia, de tu amor. Padre, gracias una vez más por cada hermano y amigo que escucha tu voz. Gracias por enseñarme cada día tu palabra. En Cristo te ruego y te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, le he colocado como título a esta porción de la palabra del Señor: el amor es la esencia del cristiano. Y allí lo tengo reverenciado como en 2 partes. Algunos frutos del amor y algunas características o de pronto frutos de la carne, porque ahí aparecen algunas cosas puntuales de la carne y del espíritu. El espíritu viene cuando usted y yo llegamos a ser salvos. Dios, el Espíritu Santo, nos sella a cada uno. Y el Espíritu viene con algo esencial, que es el amor. Dentro de eso viene un paquete de, digo yo, pequeños frutos que poco a poco se van revelando. Y aquí están bastante claro en el versículo 4. La palabra de Dios dice ahí: el amor, lo primero que coloca en primera parte, es sufrido. El apóstol Pablo, después de enseñar sobre una serie de situaciones que se estaba viviendo
en la iglesia de Corintio, les llegó al corazón de la iglesia. Y les digo todo lo que estoy diciendo, los dones, todo eso es muy bonito. Enseñar, profetizar, hablar en lengua, todo aquello. Pero yo les digo algo más excelente. Como dice el título, la preeminencia del amor. Algo muchísimo mejor. Que sin eso, ningún cristiano puede llegar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eso se debe manifestar ante todo el mundo. Si usted realmente tiene amor, esos frutos se deben de manifestar. Y el primer fruto que él menciona allí es el sufrimiento. Pablo lo vivió en carne propia. Él vivió el sufrimiento como ningún otro. Si usted de pronto se va al capítulo 11 de 2 de Corintios, él allí le describe los sufrimientos que él tuvo que pasar por muchas cosas. Le describe a los que se decían ser apóstoles, superapóstoles. Y él no era nada, pero él dice, esto es, si usted realmente es verdaderamente apóstol, pues entonces empiece a sufrir por la causa del evangelio. Miren lo que por donde yo he pasado. Y él no lo hacía para vanagloriarse. Él lo hacía porque quería poner el dedo realmente en la llaga. Que es que el cristianismo no es solamente por yo decir soy. No, el cristianismo hay que mostrarlo con hechos. El amor es algo que no se puede describir. Hoy en día todo el mundo, casi desde muy pequeños los niños hasta el más mayor, habla de amor. Pero realmente el amor, la esencia del amor es yo pensar en el bien del otro antes que en el mío. Pero eso es lo que no se ve hoy en día. Cuando yo pienso en el otro antes que en mí, entonces empiezo a pisar los principios del amor. Cristo hizo muchas cosas, pero él de todo eso que hizo, dijo, muchachos, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir y a dar mi vida por ustedes. Es algo indescriptible, mi amados hermanos, que yo entregue todo lo que tengo a alguien que yo sé que ni siquiera va a agradecerme, sino que antes, por lo contrario, si puede destruirme, me destruye. Eso es algo que no tiene descripción. ¿Por qué? Porque todos damos esperando recibir algo. Y cuando yo doy, pero no recibo nada, el corazón empieza de pronto a fracturarse. Nosotros, de carne y hueso, empieza el corazón a sentirse un poco como amarrado, como cohibido. Porque es que esa es la tendencia de todos. Damos, pero para esperar algo. Pero con Cristo no es así. Con Cristo debemos dar sin esperar nada a cambio. Así de que este es el primer paso, sufrir por la causa del evangelio. Y podemos ir a Hechos 16, 22
al 25. Tenemos Hechos 22 al 25 dice, y Hechos 16, perdón, Hechos 16, 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, el cual recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es una descripción maravillosa de la palabra de Dios. Es algo de que a veces nosotros lo leemos y a veces pensamos, de pronto sería que eso sí pasaría, porque después de yo recibir, de estar anunciando la palabra de Dios y sacarme y llevarme a algún lugar, asegurarme allí, quitarme la ropa y coger un látigo bien, con quizás como describe el antiguo, que los romanos de pronto usaban puntas de huesos, eh, o de hierro en la punta del látigo para golpear a sus adversarios. Coger a una persona y darle hasta ya mano poder, porque ahí dice que le dieron mucho. Y luego, sin haberles hecho nada, los metieron en la cárcel. Les aseguraron los pies con el cepo y allí quizás encadenado. Es algo muy difícil. Pero ellos, ¿qué hicieron allí? ¿Le echaron alguna maldición? ¿Le hicieron alguna cosa de inconveniente a aquellos? No. Allí se pusieron fue a orar y a cantar. En medio del sufrimiento, adorando a Dios. No es fácil, amados. No es fácil. En medio del dolor, yo adorar a Dios. Cristo lo vivió. Y él mismo se apartó a un lugar lejos y le rogaba a Dios con mucha angustia, sabiendo por dónde iba a atravesar. Eso fue lo que sufrió el hermano Pablo, quien habló de todo esto de lo que le estoy diciendo. El Espíritu lo inspiró a hablar de estas cosas porque las vivió en carne propia. Y cuando uno vive las cosas en carne propia, uno sabe por dónde pasa. No es como el que dice, eso yo también soy capaz de pasar por ahí. Pero una cosa es yo decir, otra cosa es yo vivirla. Eso no es tan fácil. Mis amados,
Vamos a otro pasaje que sea en Romanos 9:2, hablando del mismo sufrimiento. Romanos 9:2 al 3. Dice la palabra del Señor: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Miren el propósito con que Pablo se atrevía a hacer lo que hacía y no le importara lo que le hicieran, porque su amor era tan grande para con lo suyo después que reconoció y conoció al Señor, que él decía: si ustedes, todo Israel, se convirtiera a Dios, a mí no me importa si fuere al infierno. Yo cambiaría eso a cambio que ustedes llegaran, se arrepintieran y llegaran al reino de los cielos. Eso es un amor indescriptible. Yo de pronto colocarme en el lugar de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos, y decirle: yo prefiero irme, si es posible, al infierno, con tal que ustedes alcancen la gloria de Dios. Eso es un amor que no tiene descripción. Él lo hacía y por eso él anunciaba el evangelio. Y cuando llegó en cierto tiempo que iba a Jerusalén, hasta profetas le dijeron: no vayas, porque el Espíritu Santo muestra esto, esto y esto. Y él dijo: ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Amargándome el corazón. No lloren, porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por la causa del evangelio. Sabiendo usted que lo están esperando para quitarle la vida en X o Y lugar, y usted decir: no, yo por amor a esa gente, yo voy, no importa lo que me hagan, sabiendo que no le iban a perdonar y lo iban a sacrificar de la peor manera, si fuese posible. Pero Pablo lo hizo. Eso es algo que uno, en mi campo particular, yo me siento y digo: nosotros nos encontramos tan lejos de este gran hombre. Por eso encuentro que fue uno de los hombres, o tal vez el único, que Dios lo llevó al mismo paraíso, al tercer cielo, y volvió y lo trajo. Creo que ni ninguno de los apóstoles sufrieron eso. Escuchó cosas que... ¿Por qué? Porque Dios vio que ese hombre sí realmente amaba, que de lo profundo de su corazón amaba y no lo decía, lo demostraba con hecho. Eso es el amor. Eso es sufrir por amor. No sufrir por una religión, como hacen en algunos países, que sufren y se quitan la vida por una religión. No, es sufrir por causa del evangelio. Cuando usted sufre por causa del evangelio, es algo que usted trae una
paz que no haya cómo describirla. Yo no me he pasado esas cosas, pero he pasado a veces por momentos bastante dolorosos. No estoy aquí para contarles nuestras historias, no, estoy para enseñar la palabra del Señor. Pero hay momentos que uno de verdad siente que, ¿por qué yo no hago más? Pero en usted y en mí hay un temor, siempre lo hay, para no solo declarar, porque es muy fácil declarar. Hoy en día hay cantidades de personas. Yo en algunos momentos andaba por aquí en algunos lugares con mi esposa y ella decía, yo me da gana de compartir el evangelio, y se le acercaba a la gente, tenía como esas habilidades y yo a veces como con un temor. Y ella era como, pero es tan fácil a veces nosotros declarar, pero no así tener usted el carácter, porque Dios mete al fuego sus palabras y mis palabras. Eso va al fuego. Aquellos hombres, Saldrad, Mesad y Abednego, que fueron probados en el fuego, Dios metió al fuego automáticamente sus palabras para ver si lo que ellos decían era real o no. Eso es el verdadero cristianismo, el hecho. Cuando yo voy al fuego y me doy cuenta que es muy fácil hablar, pero no es fácil vivir aquello. Esto hablando del sufrimiento. El amor también es benigno. ¿Qué es ser uno benigno? Usted de pronto no tengo un poquito la descripción, pero es algo de ser usted muy tierno, muy amigable, querer como compartir con las personas lo que tiene. Eso es benignidad. Y tenemos aquí el capítulo, no lo escribí. Bueno, mi hermano, pero esto es la benignidad. Porque no quise tomar todos los puntos que están allí, porque pues el tiempo se nos iba. Quise tomar algunos puntos, porque el tiempo es muy corto y a veces uno se pone a hablar y se le va todo. Y la idea tampoco es de yo quedarme aquí 1 hora, 2 horas. No, la idea es de que se digan 4 o 5 palabras, pero que sean muy puntuales. Por eso tomé algunos. Ahí la palabra benigno ustedes las pueden buscar en concordancia y tiene aquel significado, ser tierno. Y haciendo otra contradicción, ese es un fruto del espíritu, venimos a un fruto de la carne. Y dice, el amor no tiene envidia. Todos ustedes saben más o menos qué es la envidia. Es algo que no hay como que describirlo mucho. Que se envidia, tratar yo de tener
lo que el otro tiene. Eso es un fruto de la carne. Entonces, cuando yo tengo aquello, yo debo de comprender y decir, Señor, esto es un fruto. Esto no está bien, es de la carne. Porque yo envidio lo de mi hermano, lo del amigo. No, debo de reconocer eso porque Pablo dice en algunas otras palabras que si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, entonces, ¿qué pasa si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos? Seremos condenados. Pero si usted se examina, usted llega a ser liberado porque usted reconoce y automáticamente corre a Dios. Porque es algo que no es de usted, pero hay que reconocer. Es el primer principio. Dice, el amor no es fantasioso. No es fantasioso. Ese es otro fruto de la carne, que es creerme yo, de pronto, ser un poquito más que el otro. Jactarme de que yo tengo aquí, como se dice, el poder, vanagloriarme. Eso es la jactancia, es un fruto de la carne. Y en nosotros como cristianos, a veces ocurre mucho sentirnos un poquito más grandecito que el otro. No, todos somos iguales. Cristo es nuestro Salvador y Él nos llamó hermano. ¿Sí? Se hizo igual a nosotros. Y Él, el único que no tuvo pecado, y Él se hizo igual. Entonces, yo, usted, cualquiera, tenga lo que tenga, el don que tenga, no, no lo ha, no se lo ha dado nadie, lo ha recibido por la gracia de Dios. Entonces, entre más tenga, sea más humilde. Aquí tenemos otra parte, envanecer. Es muy similar. No se envanece, el amor no se envanece. ¿Qué es envanecernos? Es muy similar a lo que acabé de decir. Es elevarnos a una postura demasiado alta por algo que Dios nos da o algo que tenemos. Este tipo de características la usan de pronto mucho en el campo, más que todo, y disculpen de pronto las damas que están aquí, dicen, las mujeres, no las que están acá, porque yo sé que son hijas de Dios y ellas no van a tener, pero en el mundo uno lo ve mucho. Ellas con su forma de vestir se envanecen. Y sí, tienen unas cualidades hermosas, pero ellas con eso, con esa atractividad, se creen a veces mejor que la otra. Ah, y juegan con eso. Así, amado hermano, de que esto es un fruto de la carne. El amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido, mis hermanos. Si yo amo, yo trato
por lo que sea, no hacer nada que ofenda a mi hermano, a mi amigo. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy pensando en el bien de él antes que en el mío. Siempre estoy poniéndolo a él adelante. Él, estoy diciendo él, no el pecado que de pronto haga él, no, porque Dios nos ama a nosotros, pero aborrece rotundamente el pecado. Entonces, el amor no hace nada indebido, absolutamente nada. No busca lo suyo, lo que acabo de decirle. No busca lo suyo. Y para eso vamos a Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice la palabra de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Eso fue lo que les decía desde el principio. Y eso es un fruto del amor. No busca lo mío. Cristo no buscó lo de él. Si él hubiera buscado lo de él, nunca hubiera venido aquí a la tierra. No, él buscó lo de nosotros. Aún sabiendo que nosotros le íbamos a pagar mal, él no le importó. Él lo que le importó fue abrir la puerta. El que quiera, entre. Eso es pensar yo siempre en el bien del otro antes que en el mío. Pero vuelvo y les digo, mis amados, es muy fácil yo decirlo, pero lo complicado es llevarlo a cabo. Y eso es que se manifiesta el amor, llevarlo a cabo, mi hermano. Llevar a cabo aquello, pensar, dar, compartir, ayudar. Eso es pensar en el bien del otro. Pablo lo daba, estaba dispuesto a dar su vida por sus hermanos, por el mundo. Continuamos, mis amados, en el capítulo. No se irrita. El amor, este es otro fruto de la carne. El amor no se irrita. Y para eso vamos a Efesios 4:26. Creo que me extenderé mucho hoy. Les pido disculpas si de pronto me paso unos minuticos. Pero la idea no es esa. La idea es cumplir. Tenemos aquí a Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y de ahí continúas, ni deis lugar al diablo. Airados. Eso es la ira.
alguien que no controla sus emociones, alguien que le dicen tal cosa e inmediatamente explota. Jesucristo en algún momento le dio rabia, pero Él controló su vida. Usted y yo los pueden decir. Yo he tenido circunstancias a veces complicadas. Y la verdad que me ha dado gana a veces de decir o de actuar. Y en eso necesitamos el Espíritu de Dios. Alguien me dice, no, cálmate. Va. ¿Por qué? Porque en Proverbios, no recuerdo el versículo ahorita, en Proverbios dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo estaba al frente de personas y no lo digo de pronto como una vanagloria, no. Discúlpeme si alguien lo toma de esa manera y Dios me guarde. Al frente de personas muy airadas, hasta con armas. Y de pronto hablarles y de pronto rebajarse y de pronto hasta guardar el arma y de pronto hablar tranquilo. Y a veces uno no sabe qué explicar, cómo lo explicar, pero a veces a mí me ha pasado. Y por eso cuando alguien cuenta algo así, yo lo creo. Y uno le da la gloria a Dios porque es Dios que hace aquello. Porque al pesar de todo, Dios está alrededor de nosotros siempre. Usted no lo ve, no lo oye, pero ahí está. Hay muchedumbres de seres que usted no alcanza a describirlo a su alrededor, cuidándolo. Porque si no fuese así, Satanás ya lo hubiera destruido. No. Cuidándolo a usted. El Espíritu Santo no solamente está en su corazón, está a su alrededor porque Él es unisciente, Él es unipresente. Él está aquí, pero al mismo instante está allá, está en todo el mundo. ¿Sí ve? Así de que pensemos en esa característica de la ira. Cuando nos venga alguien nos provoque, respiremos profundo y dejemos las cosas ahí, retirémonos. Quiero ir un poquito más rápido porque el tiempo corre y no se detiene. Mis hermanos, discúlpenme. No guarda rencor. Ustedes conocen no guarda rencor porque quiero llegar al final de la parte. No se goza de la injusticia. Ustedes saben, conocen qué es la injusticia. ¿Qué es yo hacer algo que es injusto? Y para esto, abramos la palabra de Dios rápidamente en Salmos 92:15. Salmo 92:15 dice así: para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recta y que en él no hay injusticia. En Dios no hay injusticia. Así de que uno de los frutos es la injusticia, mi amado hermano. Uno de los frutos de Dios es la justicia. La injusticia es lo contrario, la justicia. Dios siempre es justo. Usted, la palabra de Dios dice en
Gálatas 6, 7, el fruto, lo que el hombre, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosecha. Alguien dice el fruto de la siembra y la cosecha. Mi amado, usted no espere que usted en su corazón anda vanamente, no espere que va a llegar al cielo, no. Algún día eso se refleja y se muestra. Si usted no anda con integridad, algún día se muestra eso. Eso es una realidad. A Dios no lo engañamos. Y Dios es justo. Dios le da a usted lo que usted es. Em, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, se go- mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí hay 4 características: sufrir, creer, esperar y soportar. Por asunto de pronto de tiempo, mis amados, no quiero de entrar allí porque hice algo bastante un poquito profundo y la idea no es quedarnos, pasarnos, porque debemos de ser muy honestos con lo que se dice. Quiero llegar a la última parte. Todo lo sufre, ustedes saben, ya hablé del sufrimiento. Creer, todo lo cree. El amor todo lo cree. Miren lo que hizo Abraham. Ustedes lo pueden leer, no vamos a ir, pero lo pueden leer en el capítulo 22 de Génesis. Abraham, Dios le dijo: ve y sacrifícame este niño, tu hijo, tu único. ¿Y él qué hizo? Simplemente no discutió, sino que lo iba a hacer, mi amados hermanos. Eso es creer. Eso no es ver para creer. No, eso es creer para ver. Él creyó que Dios le traería a su hijo así fuera de los muertos, porque le había prometido que en él vendría su la simiente. ¿Sí? Y si él le prometió que en ese hijo, entonces cómo se lo va a quitar? Entonces, eso es fe. Y nosotros debemos de tener esa fe. Todo lo espera. Usted espera. El Hijo de Dios, la hija de Dios, somos pacientes. La verdad que lo reconozco, que yo a veces no soy muy paciente. Y en algo particular tengo que confesárselo. Cuando vivía sin casarme, yo era un poco desesperado en ese campo y esa era mi debilidad, porque no podía estar casi que solo. Buscaba casarme por un lado, por el otro, pero no se daban las cosas. Entonces yo no, no espero. Yo le digo hoy a alguna mujer, hombre que esté soltera, esperen en Dios. Esperen. Caminen eso sí en integridad. Caminen. Dios ve y sabe perfectamente. Y Él no es injusto, como lo dice. Él paga. Pero cuando nosotros los desesperamos en ese campo, tenemos muchas dificultades. No quiere decir
que no es la voluntad de Dios que usted y yo nos casemos, tendremos problemas, obvio que sí, pero a veces, mis amados, cuando nosotros nos desesperamos, entonces vienen más problemas, más dificultades. Y ahí sí a veces aprendemos la obediencia, porque es en el dolor donde usted empieza a darse cuenta. Todo lo soporta, todo lo soporta, mi amado hermano. Todo lo soporta. Usted espera, no importa lo que le pase, pero usted soporta el dolor, la angustia, lo que sea, pero soporta, aguanta. ¿Por qué? Porque crees que Cristo es su redentor y que Él nunca lo dejará en vergüenza. Todo lo espera, mi amado hermano. El amor nunca deja de ser. Y para esto sí vamos a ir, para concluir, a Hechos, y que a Hechos, perdón, a Efesios 5:25, para que vamos concluyendo. Efesios 5:25. 5:25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es mi mensaje. Este es mi consejo. Más bien, mis amados, aparte de todo lo que les he dicho por el Espíritu de Dios, porque no soy yo sino el Espíritu, usted y yo, como varón, Dios nos ha puesto como cabeza de un hogar. Es difícil para mí hablar de este tema, pero hay que decirlo con dolor, pero con temor y temblor. Usted y yo, para los que somos casados, un día prometimos, prometimos amar a una mujer, a su esposa, no importa si está a su lado o no esté, pero el que haga promesa a Dios no tarde en cumplirla, porque Él no se complace de los que no cumplen. Amados, si usted en usted y en mí hay un amor genuino, usted soporta, espera, aguanta lo que sea, pero ama, ama como Cristo amó a la iglesia. Usted y yo amamos a nuestra esposa como Cristo la amó. ¿Y cómo es que Cristo la amó? Cristo se entregó. Y eso es muy fácil yo decirlo, pero es fácil cuando de pronto su esposa está a su lado y es, como se dice, una palomita, pero cuando su esposa es todo lo contrario. No es tan fácil, mi amada. No es tan fácil, pero eso es lo que la palabra de Dios. Colóquese usted en el lugar de Cristo. Colócome yo muchas veces. El Espíritu de Dios me ha dicho: mantén tu fe, mantén tu fe, mantén tu fe. Tú prometiste, mantente.
No importa cuántas voces te digan de esto y lo otro, tú lo prometiste. Nunca será una opción, amados. Nunca fue del plan del corazón de Dios una opción el divorcio. Nunca, nunca. Y usted puede atravesar lo que sea, pero Dios lo sabe. Y Dios dijo en Romanos 8, 28, todas las cosas le ayudan a bien a los que, conforme a su voluntad, han sido llamados. Todas las cosas, no dijo algunas, y ahí incluye también tu hogar, tus hijos. No importa, aunque usted sea amado menos, ame más. Y el amor se demuestra, como ya lo dije, con hechos. Amados, quiero decirles con todo mi corazón, suframos cuando vengan los momentos difíciles. Todos, en algún momento, todos seremos metidos al fuego. Nadie va a subir allá así por así. Todos y cada uno de nosotros, hombres o mujeres, somos metidos al fuego de diferentes maneras, pero somos metidos. Pregunte si usted ama a Dios. ¿Está dispuesto a amar a esa mujer, a ese hombre, como la palabra de Dios manda, como Dios manda, a esos niños? Porque el que no provee para lo de él y mayormente para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por mis hermanos que han escuchado tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por transmitir tu palabra aquí en la tierra, por darnos fuerza en los momentos difíciles, momentos que a veces pensamos que hemos perdido la esperanza de conservar la vida, de salvarnos. Pero aquí los tienes porque tú eres Dios grande arriba en el cielo y en la tierra. Dale fuerza a mis hermanos, a mis hermanas, para amar desde lo profundo del corazón. Así como tú los amaste y te entregaste, nosotros también debemos amarnos unos a los otros, someternos a tu palabra unos a los otros, amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, como tú mandaste, dando fuerzas en los momentos de dolor. Da fuerza a mis hermanas que a veces sufren más que nosotros, pero en silencio. Dale fuerzas, Señor, dales ánimo, que Dios ve cada lágrima de ellas y que Dios no es injusto. Dale fuerza en momentos de angustia, de dolor. Gracias, Espíritu Santo. Trae paz al corazón de cada hermano y de cada hermana. En Cristo te lo ruego y te doy gracias. Amén.